Muy buenas, terminó el Gran Premio de Bahrein de este 2020 y en vez de hacer un análisis puramente, ¿no?, como solemos hacer en el canal, viendo algunas estadísticas, algunos datos, gráficos y todo esto, creo que es ocasión especial para hacer un análisis, pero de otra cosa, ¿no?, de la seguridad en la Fórmula 1, y en este vídeo simplemente me quiero centrar en lo que es el reglamento técnico, que además está, bueno, en la página de la FIA, está accesible a todo el mundo, o sea, esto no tiene más. Pues vais a la página de la FIA, FIA.com, os metéis en el apartado de Sport, World Championships, Fórmula 1, tal, y luego ahí dentro tenéis un apartado de Regulations. Y ahí tenéis pues el reglamento técnico, el reglamento deportivo, también lo de los siguientes años. Y entonces pues ahí tenéis toda la información para que todo el mundo la pueda consultar, y por supuesto también los equipos. A partir de ahí, pues luego hay un montón de apéndices, hay un montón de fichas de homologación aparte, hay un montón de regulaciones propiamente de cosas más concretas. Entonces, bueno, ahí hay un montón de cosas de información relacionado una vez más con la seguridad, ¿no?, que es de lo que quiero hablar aquí, lo que quiero hacer especial hincapié. Luego, además, en el propio reglamento técnico, que es lo que vamos a ir viendo un poquito para entender realmente hasta qué punto tenemos seguridad en la Fórmula 1 y gracias a que, pues como digo, hay un montón de medidas técnicas, hay un montón de, pues a lo mejor sobre la posición de algunos elementos, las medidas o dimensiones que tiene que tener, los propios materiales. Entonces hay un montón de temas así que realmente sí que están enfocados también en la seguridad, pero que bueno, al final tendremos que leernos el reglamento de arriba abajo para ver todos los detalles técnicos, ¿no?, que hay ahí respecto a la seguridad. Así que la intención de este vídeo es quizás recalcar aún más el trabajo de la gente de la federación, ¿no?, de la FIA, sobre la seguridad en la Fórmula 1, que realmente muchas de las medidas que a lo mejor las vamos comentando pues también se aplican no solo a la Fórmula 1, sino al automovilismo en general, incluso de las categorías más regionales aquí de España o de cualquier parte del mundo. Yo creo que por eso es internacional. Así que bueno, un poco para entender todo esto, ¿no? Además, para hacerlo, como hay tantísimas cosas, pues tengo aquí en el iPad apuntado algunas de las cosas que yo creo que son importantes, y como es prácticamente imposible aprenderse a todas, ¿no?, pues lo tengo aquí para ir paso a paso y que entendamos algunos también de los datos, ¿no? Vamos a ver los tests que se hacen, las estructuras fundamentales que tiene, algunos elementos extras de seguridad. Entonces, bueno, para que pongamos en contexto todo, ¿no? En cuanto a las estructuras, básicamente tenemos, bueno, yo creo que la más famosa es la del morro, ¿no?, la de la nariz, que lo llaman, que, bueno, pues yo creo que es la más famosa porque ante impactos frontales es lo que tiene que ir pues absorbiendo energía, tiene que ir deformándose y todo esto. Luego también tenemos estructuras laterales, que no es lo que se ve porque las estructuras de impacto lateral están completamente cubiertas, es decir, no entran en contacto con el aire, y eso lo pone específicamente en el reglamento. Luego también tenemos bueno, las estructuras de impacto trasero o estructuras traseras, que básicamente es desde un plano central del propio coche hacia atrás, pues todo eso forma parte de estas estructuras traseras. Luego tenemos la famosa Survival Cell, que bueno, la célula de supervivencia, que no solo para el piloto, sino que envuelve el propio cockpit del piloto, el depósito y bueno, algunos otros elementos que haya por ahí. Y esta Survival Cell, como ya veremos un poquito más adelante, también se le hace en impacto, pero no, digamos que su función principal no es la de absorber impacto, porque a su vez tiene una estructura que la envuelve, que es la estructura, bueno, crashable lo llaman, como para, como que la que debería romperse antes que llegue el impacto a la celda de supervivencia, que esa es también, pues, bueno, es como simplemente una estructura que la envuelve. Luego, dentro de todo esto, pues tenemos también el cockpit, que bueno, pues yo creo que eso ya lo conocemos todos, que tiene todas las medidas ahí exactas, la posición que debe llevar el piloto, todos los elementos que lo componen. Y luego también tenemos algunas cosas, algunas especificaciones interesantes, ¿no?, que también vienen en el reglamento técnico de la Fórmula 1. Por ejemplo, que el piloto debe ser capaz de salir del coche sin quitar nada más que el volante, que debe salir del coche quitando el volante, eso sí, en 7 segundos, y luego volviendo a poner el volante en 12, porque bueno, algunas veces sí que es necesario dejar puesto el volante, pero normalmente pues si es un accidente grave, ¿no?, como el que tuvo Romain Grosjean, pues el volante es el último que piensas, ¿no? Simplemente pues tienes que salir de ahí cuanto antes, y para eso se pone la medida de los 7 segundos. En 7 segundos debes ser capaz de salir de ahí quitando únicamente el volante. Que bueno, el volante pues tiene un mecanismo famoso, el quick release, que básicamente es que tiene un aro justo detrás del volante, que tiras de ese aro, empujas y ya el volante sale y lo puedes quitar. Que no, o sea, tiene el quick release para que lo puedas quitar rápidamente, ¿no? No te tengas que entretener pues a desenroscar algo o lo que sea. Luego, alrededor del piloto también tenemos como una estructura que es una especie de esponja, ¿no?, que debe cubrir 3 partes del piloto, que son pues los 2 laterales y la parte trasera, que es esta esponja famosa, ¿no?, que además hay de varios materiales según las características del circuito o del país en el que esté, con temas de humedad, de temperatura, todo esto,
pues se pone una o se pone otra, porque además escrito por reglamento se debe adaptar a las condiciones de cada una de las carreras o de las prácticas o lo que sea. Y luego hay otra cosa curiosa, que es que el asiento del piloto debe poder sacarse entero sin quitar ni cinturones ni nada así, únicamente 2 tornillos, que además esos 2 tornillos tienen que estar visibles, es decir, que tenga algún tipo de indicación o lo que sea de dónde están esos 2 tornillos. Tienen que estar además puestos verticalmente, es decir, que el tornillo digamos que enrosque perfectamente hacia abajo, sin ningún ángulo, que no esté de lado, que no, sino que completamente vertical, y además que son tornillos normalizados para todos los equipos. Es decir, que si se tiene que rescatar a alguien o simplemente sacar el asiento de forma rápida, que no haya que estar buscando la llave que corresponde a este equipo o tener que contactar con ese equipo para que te dé la llave que sea, sino que absolutamente todos los equipos deben tener el mismo tipo de tornillo para que se pueda sacar con el mismo tipo de herramienta. Y luego ya por último, pues bueno, hay un montón más de cosas, pero como última estructura, ¿no? Aparte de todo esto, pues tenemos las estructuras, bueno, la llaman roll, pero bueno, básicamente son estructuras que protegen al piloto para cuando el coche vuelca, ¿no? Por eso se llama roll. Entonces, es verdad que se divide en 2, pero bueno, yo creo que lo más famoso pues es, digamos que esa toma de aire del motor, ¿no? Que está en la parte superior, detrás de la cabeza del piloto, arriba del todo, y básicamente es que cuando el coche vuelca, pues esto debe haber una línea que una esa estructura con la parte ya del morro del coche, y que evite que la cabeza del piloto pues entre en contacto directamente con el suelo, sino que esta estructura sea la que choque con el suelo junto con el morro, y entonces pues evita que la cabeza del piloto choque ahí. Luego aparte pues ya sabemos que tendríamos el halo y tendríamos bueno, con todas sus especificaciones técnicas, que además el halo ya sabes que no es solo para Fórmula 1, sino que en todas las categorías reguladas por FIA de Fórmula pues llevan el halo, así que no encontramos información del halo como tal, o la resistencia de impacto que tiene que tener, o todo este tipo de cosas en el reglamento técnico de Fórmula 1, porque está aplicado a más categorías. Pero bueno, también podremos entrar a hablar de la seguridad del halo, que yo creo que ya pocas dudas quedan, ¿no? del favor que nos hace a los aficionados, por supuesto, pero en especial, sin ninguna duda, a los pilotos, que al final les salva la vida. A partir de ahí pues podemos hablar ya de lo que son los test que se hacen para ver hasta qué punto aguantan las estructuras de los coches y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, para eso tengo que sacar aquí los apuntes, porque si no es imposible aprendérmelo, pero bueno, sí que hay algunos que son más famosos. Bueno, también conviene destacar que hay 2 tipos, que son los de impacto y los estáticos, que bueno, porque cualquier estructura o cualquier tipo de objeto se comporta diferente ante una carga, digamos que constante, como si le pones un peso encima, si le impactas con algo, ¿no? La manera de deformarse, la manera de absorber energía y todo esto pues es diferente. Entonces por eso se hacen los 2 tipos de test. No os voy a hablar aquí de todos los tipos de test porque sería eterno, además hay un montón y cada uno con sus características, pero sí poner algunos ejemplos, ¿no? de todo lo que se llega a hacer. Hay un test de impacto frontal que es quizá el más típico a lo mejor, ¿no? Y es que el coche, que tiene que pesar mínimo 780 kilos, tiene que chocar pone una velocidad no menos de 15 metros por segundo, pero bueno, son unos 54 kilómetros por hora o algo así, es decir, que puede que pese más y puede que vaya más rápido. Y luego ese choque frontal, en función de la distancia desde el choque hasta lo que sería pues el cockpit o la survival cell o lo que sea, pues cada medida debe ir deformándose de una manera. Por ejemplo, los 10 primeros centímetros no pueden sufrir una deceleración mayor a 10 G. Luego los siguientes 150 milímetros o 15 centímetros no pueden sufrir una mayor de 20 G, y así hasta que la última o el mayor pico que se produce no puede superar los 45 G. Es decir, si choca y llega a un pico de desaceleración mayor a 45 G, ese test no es apto, es decir, no pasaría el test esa estructura. Y luego, para que tengamos la complejidad no solo de las propias estructuras, sino luego para hacer los propios test, ¿no? Porque tener que medir en cada una de las distancias qué fuerza se ha ido absorbiendo, qué desaceleración ha sufrido la estructura del coche, es una cosa tremenda, ¿no? Por todos los sensores, por todo lo que implicaría, además de que esas mediciones tienen que ser muy precisas, porque además se hace todo, también lo pone el reglamento, por elementos certificados por la FIA, homologados, todo este tipo de cosas. Luego hay otra curiosa que también es frontal y también es de impacto, que bueno, lo llaman test de impacto frontal 2, si no me equivoco, o algo así, que no es que el coche choque directamente, sino que hay unos tubos de aluminio, hay 6 tubos de aluminio que hacen una fuerza de 7.500 kilos cada uno, y chocan contra una placa una placa de aluminio que se pone delante de lo que es la survival cell. Entonces, chocan esos 6 tubos de aluminio con una fuerza de 7.500 kilos cada uno de esos tubos contra la placa, y esa placa pues debe resistirlo, porque lo que significaría es que esa placa, digamos que
haría las veces de la Survival Cell o bueno, que digamos que al colocarla ahí pues se puede hacer el cálculo. Y una vez más para que veamos la de test que se hace y la complejidad que tiene, ¿no? Que no es solo coger un coche y chocarlo, que en ese estudio pues también hay que ir haciendo mediciones de cada una de las partes para ver que la estructura del morro va absorbiendo como debe, sino que luego hay este tipo de test que son tubos con una fuerza tremenda, que básicamente esos tubos no van a deformar el coche entero, sino que van a hacer fuerzas puntuales que también es, bueno, o normalmente es bastante más complicado de resistirlo. Y luego aparte de eso, pues tengo aquí apuntados varios, creo que me he dejado alguno para resumir un poquito la lista, pero tenemos impactos en el eje trasero, igual que en el eje delantero, por supuesto. Tenemos impactos en la columna de la dirección, porque evidentemente, bueno, sabes que la columna de dirección, ¿no? Pues al final es una columna que va directamente al piloto, ¿no? Impactaría directamente con el piloto, al casco, al pecho, esta zona. Entonces hace unos test de impacto también para la columna de dirección, que es una de las partes pues, más sensibles o más peligrosas también para los pilotos. Luego también hay sobre las estructuras Star Roll que hablábamos, ¿no? Que además hay una primaria y una secundaria, que bueno, tampoco me quiero entretener demasiado, pero bueno, 11.600 kilos verticalmente sobre la estructura principal. 460 kilos de forma longitudinal sobre la estructura principal también, es decir, longitudinal de frente. 460 kilos de frente y 11.600 hacia abajo, vertical. Y luego en la secundaria, 9.300 kilos laterales sobre esa estructura y 830 de forma longitudinal. O sea, para que entendáis lo que tienen que sufrir esas estructuras que están hechas para proteger al piloto cuando vuelca, sabiendo ya el peso del propio coche, porque por reglamento pues el coche normalmente pesa alrededor de 800 kilos, pues se le pone una carga de 11.600 de forma vertical sobre esa estructura principal. Y no solo eso, también hay un montón más de impacto. Tenemos uno sobre el suelo de la Survival Cell, ojo, no sobre el fondo plano del coche que también absorbería y demás, sino sobre el suelo de la célula esta es de supervivencia que la llaman, que es la que envuelve el depósito, que envuelve el cockpit, o sea que no está en contacto directo con el suelo. Pues se le aplica una fuerza hacia arriba de 1.250 kilos. Bueno, por el efecto suelo ya sabes que, por ejemplo, pues si absorbiesen algún objeto, alguna alcantarilla en mal estado o lo que sea, pues eso impactaría con el fondo plano, lo que haría sería absorberla y eso impactaría contra el fondo plano del coche, pero se hace un estudio en 1.250 kilos sobre el suelo de la Survival Cell, o sea, no directamente contra el fondo plano del coche. Luego se hace un impacto también de 5.000 kilos laterales sobre el cockpit, una vez más el cockpit que está protegido por la Survival Cell, que estaba protegido por la Crashable, ¿no? La estructura esta que decíamos que lo cubría alrededor. Pues sobre el cockpit, es decir, sobre lo que está dentro, se hace un impacto lateral, que encima es el más complicado de absorber, de 5.000 kilos. Luego también se hacen empujes, ¿no? sobre el morro del coche. Se hacen ensayos de intrusión lateral, es decir, que se coge un cono enorme y lo que se hace es ir, en vez de ser un impacto, digamos, plano o una presión plana o incluso puntual, lo que se hace es con un cono, por eso se llama de intrusión lateral, pues es como que se va clavando el cono y se estudia hasta qué punto se van, se va deformando las estructuras y además ese cono no es que lo vayan haciendo poco a poco, no es que tenga mucha fuerza, porque se hacen una fuerza de 25.000 kilos. Luego también tenemos estudios que estrujan lateralmente el coche con fuerza de 10.000 y 15.000 kilos, o sea que los test son una cosa tremenda, ¿no? Hasta qué punto se estresan los coches o se llevan al límite, porque luego vemos accidentes tan graves, ¿no? Porque incluso cuando un coche vuelca, pues nos llama la atención ver ese coche volcado, pero bueno, al final, que un coche vuelque, teniendo en cuenta la de test que se hacen y cómo se hacen esos test, realmente no tienes ninguna duda de que ese coche volcado no va a tener ningún tipo de problema. Luego vienen accidentes que, bueno, pues puedes pensar con ese tipo de test, ¿no? Que dice, bueno, pues realmente se está sometiendo a unos ensayos y a unas fuerzas que nunca se va a someter, pero fíjate, a lo mejor con accidentes como Grosjean, pues eso es un impacto que es muy complicado ensayar en un banco de pruebas o en un banco de ensayos, ¿no? Porque, bueno, es un impacto lateral que además se encaja en un guardarraíl y entonces, bueno, es un impacto muy complicado, pero si tú tienes todas las anteriores verificaciones hechas y sabes que ha cumplido con todas esas fuerzas, pues al final es una manera de garantizarte que ante algo que no puedes prever o que difícilmente puedes prever, pues el coche va a aguantar y el piloto va a salir sano y salvo, como fue el caso de Grosjean, que parece un milagro, ¿no? Pero si entendemos milagro como algo que no podemos explicar, pues al final, si nos metemos a ver las estructuras que tienen los coches, los test a los que se les somete y todo esto, pues sí que lo podemos entender, ¿no? Y además no solo eso, sino que hay un montón de elementos extra de seguridad que además vienen ahí por el reglamento. Y una vez más, insisto, el reglamento técnico de la Fórmula 1. O sea que, por ejemplo, temas como el halo están aparte. Y ya sabemos que el halo fue absolutamente primordial, ¿no?
Y algunos de estos elementos, que los tengo aquí también apuntados porque quería mencionarlos, no puede haber un pico de más de 1000 voltios, que bueno, para que nos hagamos la idea, o quien no tenga muchas nociones de electricidad y tal, pues los enchufes de casa normalmente están a 230, pues no puede haber un pico de más de 1000, pero claro, como comprenderás, alimentar un motor eléctrico de un Fórmula 1 no es exactamente lo mismo que tener un enchufe de casa, ¿no? Pero bueno, realmente si tú te da un calambrazo el enchufe de casa no te pasa nada, pero bueno, pues en la Fórmula 1 tenemos que no puede haber picos de más de 1000 voltios. Luego tenemos Stall Prevention Systems, que básicamente es, bueno, es famoso el anti-stall, ¿no? Para que no se cale en la salida, pues esto es un sistema que te ayuda exactamente a lo contrario. Si hay un accidente o hay algún tipo de problema, pues no es un anti-stall, sino que es un stall, es decir, como que cala el coche por seguridad para que si hay un accidente grave, pues el coche no siga en marcha, porque, bueno, el motor en este caso. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si el motor sigue en marcha hay mucho más riesgo porque se sigue quemando gasolina y si, bueno, ha habido un accidente puede que a lo mejor la estructura del propio motor ya no esté bien, que la del turbo o la de un montón de elementos, incluso que el depósito tenga fugas. Entonces, bueno, como sería muy peligroso que el motor siguiese en marcha, pues tienes el sistema este de stall, ¿no? Automático. Luego tienes, bueno, los Accident Data Recorders o ADR que los llaman aquí y cámaras de alta velocidad para accidente, que bueno, básicamente, bueno, te pone ahí todas las posiciones que deben tener, las medidas, todo esto, que básicamente para cuando hay accidentes, pues que pueda haber una grabación, ¿no? Y entender un poco el accidente y no solo saber exactamente qué ha pasado ahí, que ya veremos que hay otro sistema, sino para luego analizarlo y por supuesto pues ver dónde se puede mejorar también, ¿no? También tenemos, como digo, el sistema de alerta médica que está conectado con los data loggers estos de la FIA, que básicamente es que instantáneamente cuando pasa algo se le manda la información a la gente de la FIA que está además allí en el circuito y pueden saber exactamente qué ha pasado ahí o qué consecuencias puede tener eso. Entonces a partir de ahí pues saben que tienen que activar bandera roja directamente o cancelar la carrera o tienen que ir para allá, tienen que ver qué se moviliza, si va el coche médico, si va el helicóptero, si hay que movilizar a la gente también del personal sanitario que hay allí, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como eso es muchas veces cuestión de segundos, cuestión de minutos, bueno, como el caso de Grosjean, ¿no? Que al final tuvo que salir ahí en cuestión de segundos, pues esto, gracias a estos sistemas, pues se manda la información directamente a la FIA y se activan los protocolos que ellos crean oportunos, ¿no? Que son los que más saben de este tipo de cosas. Luego hay sistemas de extinción también para, bueno, para el cockpit y para el depósito, que se activan también automáticamente, que, bueno, todo esto que, bueno, tiene su propia fuente de energía, por supuesto, porque si hay un accidente puede que haya algún problema en la fuente de energía y tienen que tener su propia fuente de energía para activarse, tiene que funcionar en cualquier posición, que también lo pone, es decir, que el coche esté boca abajo o lo que sea, pues los sistemas de extinción tengan la calidad suficiente como para que aunque el coche esté boca abajo, de lado, como sea, pues se puedan activar. También tenemos los famosos Master Switch, que son como unos interruptores, ¿no? Que tiene que haber uno que sea accesible al piloto desde dentro para apagarlo todo y luego también tiene que haber otros desde fuera que incluso pone que con un gancho los puedas desactivar. Normalmente tienen como una forma de T o, bueno, es que estos Master Suite realmente están en todas las categorías de automovilismo que estén reguladas por federación, por la FIA y por la Federación Española en este caso, ¿no? Que, bueno, es verdad que yo he participado en algunas pruebas como comisario técnico, aquí en pruebas regionales o en pruebas de aquí de la ciudad, y básicamente normalmente tienen una forma de T que lo puedes agarrar y tirar, pero claro, al tener esa forma de T, pues si tiras un gancho de lejos y tiras, eso también se va a desactivar, ¿no? Por si el coche está muy inaccesible, por si pasa algún tipo de cosa y no te puedes acercar, todo este tipo de cosas, ¿no? Porque luego además recordamos que estos Fórmula 1 pues tienen unos sistemas eléctricos que son también bastante peligrosos. Entonces nada, ya como reflexión final, ¿no? A lo mejor por recalcar la tremenda labor que se hace, los increíbles test que se hacen y esto sin tener en cuenta el personal y la formación que tienen, la reglamentación para los propios circuitos, el halo u otros elementos que son también comunes en otras categorías. La equipación del piloto, el casco, la manera de fabricar todas esas cosas que sean ignífugas, que aguanten bien el calor, todo este tipo de cosas. Bueno, únicamente hemos hablado aquí de lo que viene en el propio reglamento técnico de la Fórmula 1, que además está accesible para todo el mundo, o sea que no es una cosa privada ni mucho menos. Entonces, bueno, yo a lo mejor si puedo lanzar algún mensaje, ¿no? Pues es verdad que al final la Fórmula 1 vive del público y cuando lanzan algún tipo de medida que puede favorecer la seguridad, el hecho de que todo el público se ponga en contra, pues puede parecer que no es un problema porque, bueno, ellos se tienen que centrar en la seguridad y tal y cual, pero al fin y al cabo la Fórmula 1 vive de que la gente vea la Fórmula 1, entonces también vive del público y si todo el público se opone a ese tipo de medidas de seguridad, pues al final sí que se crea de alguna manera un conflicto, ¿no? Entonces es lo que pasó un poco con el halo, por eso se ha estudiado tanto, por eso se tuvieron que pasar 1000 verificaciones y luego también, pues a pesar de que el público no estuviese muy a favor de forma general, pues al final sí que se aplicó y al final con razón, ¿no? Entonces de aquí un poco el mensaje que puedo lanzar es
que si alguna medida que saquen puede favorecer un poquito la seguridad, pues que no nos volvamos locos y digamos que esto es feísimo, que esto no vale para nada, que tal y que cual, sino que confiemos en la FIA, porque gracias a la FIA y gracias a un montón de gente que hay ahí, pues al final accidentes como el de Romain Grosjean pues quedan en nada, porque por suerte ese tipo de accidentes o incluso cualquier tipo de accidente medianamente grave pues no son muy comunes y no pasan en cada carrera, pero nosotros sí que debemos tener en cuenta en cada carrera que esa gente se está jugando la vida, ¿no? Y que cualquier medida de seguridad pues siempre será poca. Así que nada, espero haberte transmitido este mensaje, sé que es un vídeo un poco diferente, pero bueno, espero que también hayas aprendido cosas, que te haga reflexionar y nos vemos en el siguiente.